Hola Dolly, Hola, ¿cómo estás, Laurita preciosa? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, yo muy contenta de también, estar contigo yo también, me hacía mucha ilusión conectarme contigo y ¿dónde estás? en San Antonio, Texas. Déjame que te presente. ¿Tu nombre es Dolly Meral o María Dolores, puede ser? ¿De origen Bueno, mi nombre real es María Dolores Martina. mexicana, residente en Ujú. Texas, mujer índigo, artista plástica? Fuiste iniciada a los 13 años en el Tíbet en la cultivación del Tao por tu padre, que es maestro de metafísica. Desde muy pequeña desarrollaste la habilidad de conectar con el campo emocional de otras personas desde el cuerpo astral. Creaste una terapia propia, siendo acompañante para encontrar el origen de los bloqueos. Y planetariamente, además, presta servicio como transmutadora de memorias del origen y además eres activadora de lugares de poder. Bienvenida, Dolly. Gracias, Laurita preciosa. Pues gracias, muchas gracias. Y pues sí, aquí estamos al servicio, creo que muchos de nosotros estamos haciendo esto, sirviendo, que es para eso que estamos hoy aquí. A mí me gustaría hablar contigo de los niños que despiertan a temprana edad y de los padres. Esto me gustaría que fuera también un llamado para los padres Ujú. de cómo estimularlos sin asustarlos, sin negar, más bien cómo apoyarlos para poder hacerlos crecer, ¿no? Y en principio te iba a preguntar, ya vimos en la presentación que tuviste un despertar temprano, demasiado temprano, y tú me contabas que a los 4 años podías ver como luces. ¿Puedes contarme lo que tú vivías como pequeña, tú y tu hermana, porque tu hermana también está en el camino? Cuéntame un poquito lo que tú vivías. Fíjate que uno de mis trabajos precisamente es acompañar a los papás y ayudar a los muchachos, porque cuando, cuando los niños nacen, están completamente conectados, completamente conectados. El problema es que con el transcurso de los días y del tiempo, el niño se empieza a desconectar. Y como hay padres que no comprenden realmente que hay que cuidar mucho, es como si estos niños vinieran tan limpios y tan en el cósmicamente conectados que si no cuidamos su entorno y cuidamos su corazón, se van a desconectar. Entonces, muchas veces hay niños que no es que presenten problemas, porque realmente no hay niños problemáticos. Lo que pasa es que como están conectados, a lo mejor ven seres, sienten, vibran en otra frecuencia y los papás no lo comprenden. Y los papás que no están un poco más abiertos a entender esto, los, pues los empiezan a cerrar aún más con medicamento. Por ejemplo, un niño autista es un niño que vive en una quinta dimensión. Un niño hiperactivo es un niño que está aburrido porque su nivel intelectual ligado a otra dimensión es muy rápido y se aburre constantemente. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que nosotros como padres no afectemos el trabajo que cada uno de estos seres viene a hacer. Yo tuve la fortuna que no me desconecté. Bueno, creo que mi papá y mi mamá tuvieron mucho cuidado en mantenernos muy cuidadas, a no desconectarnos y a darnos esa confianza de que todo lo que sentíamos o veíamos o escuchábamos era verdad. Ese es un punto bien importante porque no existen los amigos imaginarios, son reales. Bueno, yo tenía el mío desde que tenía 1 año y medio más o menos, y yo me acuerdo que muy dentro de mí yo me encerraba en el closet y yo dentro del closet podía platicar con él y me enseñaba, y me fue acompañando años, ¿eh? Mi papá sabía y me decía, ¿por qué te escondes en el closet? ¿Por qué no lo invitas a jugar contigo afuera? Y le decía yo, no, porque este es un como nuestro lugar, como que no había interrupciones. Entonces, eso les pasa a muchos niños. E incluso a mi hija Andrea, que también está muy
está muy conectada y está también al servicio. Desde muy chiquita ella cuidaba niños y ella veía a los ángeles que estaban custodiando a los niños. Entonces, es importante, muy, muy importante cuidar estas criaturas y además hacer un llamado a los papás que tienen hijos pequeños o a los muchachos que van a ser papás mañana, que estén listos para recibir estos nuevos seres que están bajando ahora, que es nuestra nueva humanidad. Yo tuve la fortuna de tener una familia en donde me comprendían y que sabía que no importa lo que yo hablara o lo que viera o lo que escuchara o lo que me sucediera, no iba a ser juzgada. Es muy difícil para un niño sobre todo, porque mi hija recibió mucho bullying en la escuela. Yo no fue tanto el bullying porque a mí me valía gorro si me creían o no, como que yo traté de no hablar mucho de lo que a mí me pasaba con mis compañeras mira, yo no fui una niña de muchas amigas, pero era amiga de las niñas que no querían ser amigas de ella. Era como, a mí no me importaba ser popular en la escuela, entonces las niñas populares como que ella y yo nos picábamos, ¿no? No teníamos mucho en común, porque además era yo muy deportista. Yo estaba más con la pelota, con otro rollo, pero sí con las niñas que nadie quería, con las niñas que a lo mejor no tenían dinero o con las niñas que no podían en la escuela ser muy brillantes. Entonces, esas niñas que a lo mejor las renegaban un poco, esas eran mis amigas. No como salvadora, pero sí como aquí estoy y no te preocupes, todo está bien, como esa confianza de no importa, no importa, tú estás bien, ¿no? Entonces es difícil cuando estás despierto porque puedes ver el corazón. Los niños que siempre nos conectamos, que siempre estamos conectados, podemos sentir el corazón porque la mente-corazón se comunica. Yo siempre digo que los corazones se reconocen. Y cuando vas creciendo, es difícil porque no te pueden engañar, porque tú puedes leer el corazón, tú puedes sentir el corazón. Y, y cuando eso sucede, la gente te teme y tú puedes ver lo que otros no ven y eso como que te aísla un poco del resto y es difícil que te puedan comprender. Entonces yo les digo a esos chicos que están ahora en ese momento que no se preocupen, que está todo muy bien, que ojalá todo mundo estuviéramos así, porque esa es la forma real del ser humano. Esa divinidad, ese poder ver entre los mundos. El mundo astral es el mundo donde todo se crea. No es el bajo astral de los sueños, ese es el astral de los sueños y el bajo astral. Hablo del gran astral, del astral donde todo es posible, en donde está nuestro cuerpo de luz, en donde se encuentra la divinidad. Y es ahí en donde nosotros conectamos con el todo. Por eso un niño vive ahí. Los niños que se desdoblan en la noche, hay una edad, yo me acuerdo a los 3, 4 años, yo me moría de miedo de acostarme porque no acababa de poner la cabeza en la almohada y yo me salía. Y yo decía, es que así es como nos morimos. Entonces mi papá ya me fue explicando que no me preocupara y entonces yo me salía. Es más, yo me acuesto y me salgo. No, yo no tengo ningún problema en eso, pero porque es el estado normal y original del ser humano. Hay que comprender eso. No se asusten. Si están recibiendo información, si están escuchando voces, si estás viendo seres que normalmente no son como nosotros estamos hechos de todas las razas galácticas. Dentro de nuestro ADN se encuentran todas. Entonces lo que nosotros vemos es simplemente el resonar de nosotros mismos. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, la oscuridad es la creación. Por eso cuando nosotros estamos gestando, gestamos dentro de la panza de la mamá, donde todo es oscuro, porque ahí se crea todo. Porque para encender un foco se necesita el polo positivo y negativo, si no, no hay luz. Hay que integrar nuestra sombra, hay que transitar nuestra sombra, hay que ver a esos demonios que tanto nos asustan y tanto negamos, reconocerlos,
entender que son parte de nosotros y poder transmutar para poder integrarlos. Entonces, yo siempre digo que mis demonios son los que me llevan al cielo. No sé por qué se ha clasificado solamente con el tema de niños índigo o niños arcoíris o niños, tú sabes, o los starseeds, pero yo creo que todos los niños tienen esa Todos. capacidad. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de eso, de las clasificaciones que se han dado? Lo que sucede es que venimos en oleadas. Con este cambio tan fuerte que estamos viviendo hoy específicamente, empezamos a bajar los índigos en los 60, bajamos muy poquitos en los años 60. Yo fui una de las pocas que bajó. En los 80s y 90s hubo una oleada muy grande de niños índigos. Yo tengo dos índigo, aparte de yo ser índigo, tengo dos hijos índigo, y a partir de los 2000 empezaron a bajar los cristal y ahora están los niños arcoíris. ¿Qué son? Son frecuencias, no es que sean niños, no es que seamos ni azules, ni color transparente, ni nada, es frecuencia. La frecuencia índigo es una frecuencia de apertura. Los índigos generalmente somos un poco más rebeldes en cuestionamientos de lo establecido. Es como venir a romper toda la memoria ancestral para que pueda entrar una nueva información. Entonces, generalmente hemos sido personas que no tanto rebeldes sin causa, pero sí un poco más estableciendo un orden de una manera más abierta, sin tanto tabú, rompiendo normas absurdas y permitiendo que se abra más a la libertad del conocimiento. Ahora los cristales son un poco más son más dulces, como que el índigo somos más arrachos, yo digo, yo más como más fuertes, estableciendo. No somos, no hay que tener cuidado porque no somos guerreros. Aquí nadie guerrea, aquí ya no hay guerras ni nada que librar. Aquí hay que establecer y que integrar. Los niños arcoíris son los que vienen con toda la gama de todas las frecuencias. Por eso son arcoíris. Entonces son niños que vienen completos a venir a abrir el nuevo mundo, a establecer un nuevo orden en donde todo es posible y todo se integra con un orden de amor y de apertura en, en el universo. Qué importante el tema de la educación, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre estamos tan, sobre todo acá en los Estados Unidos, muy estresados con el colegio donde lo vamos a Ujú. mandar, el tipo de educación. eh, y realmente cuando se dice que la educación comienza en casa, es tan cierto como eso, pero tiene que ver con, no es solamente el tema de dar el ejemplo, eh, sino estar receptivo a lo que venga, a lo que pase, ¿no es cierto? Porque nosotros venimos con mucha expectativa y la expectativa a veces es lo que te liquida y todos somos distintos. Entonces, me gustaría que hablaras un poco acerca de el ejemplo de tus padres, porque tal vez en esa época no habría tanta información como la hay hoy, pero estuvieron receptivos a recibir a dos niñas que tenían dones especiales. Cuéntame un poquito acerca de la niñez, cómo lo vivieron Tamara y tú, y cómo era tener un papá metafísico. ¿Qué hace un papá metafísico? Fuimos niñas muy libres. Mi papá nació en Costa de Marfil, era africano, de papás libaneses. Mi mamá ya nacida en México, de papás libaneses. De hecho, toda mi sangre es libanesa por los dos lados, bueno, nuestra sangre. Pero mi papá era muy libre a lo salvaje, vamos a decir así. Él siempre estuvo muy conectado porque venimos tanto del lado de papá y de mamá de una estirpe de sanadores. O sea, tengo mi bisabuela, ella sanaba con el canto. Ella sabía de hierbas. Entonces, venimos como ya nuestra sangre viene con esa línea, ¿no? Entonces, para mi papá fue muy simple porque él vivió en esa libertad en África, en Costa de Marfil, aunque era protectorado francés,
también había mucho, no me gusta decir salvaje porque no es así, sino era muy natural la vida. Y mi papá siempre en esa búsqueda, él venía muy despierto, tampoco, él no se durmió, por lo menos, no sé cómo eran mis abuelos con él, pero yo creo que eran muy respetuosos. Y si no, mi papá tampoco hablaba mucho de lo que él veía o de lo que él sentía, porque él estaba despierto igual que nosotros, por eso podía entender. Pero esa parte de mi papá en donde su búsqueda era que todo era posible y me acuerdo que siempre nos decía, en mí cabe todo. Y esa frase es maravillosa porque comprendes que si cabe todo en ti es porque tú posees todo. Y entonces él siempre nos decía que teníamos que ir a la base y a lo más básico de lo que era el ser humano para poder entender lo que era el ser humano. Y cuando vas a lo más básico del ser humano, empiezas a comprender lo que es la divinidad. Entonces siempre era hacia el corazón. No era el cuánto tienes, cuánto vales, sino tú ya eres. No es que tengas que hacer nada para ser, simplemente eres tú. Entonces, cuando a mí, yo le llevo hasta mis 5 años, y cuando a mí me inician, yo tengo 13 años, que no aceptaban tampoco a niños tan chicos, creo que aceptaban a partir de los 18 años o una cosa así. No sé por qué a mí sí me aceptaron en el monasterio cuando me inician, pero a mí, yo nací en el 63. Estamos hablando que yo cumplo 60 años este año, y en ese entonces era muy, muy cerrado todo esto. El meditar, además yo iba a colegio de monjas, déjame decirte, mi mamá era teresiana, de Santa Teresa, que además Santa Teresa no era más que bueno, era otro ser maravilloso que entró de monja para que no la mataran porque ella era una de las protectoras de la rosa. O sea, ella Ah, también era un ser muy, muy importante y las monjas nos entendían, que era lo más lindo, ¿no? Pero cuando a mí me inician, me hacen jurar no hablar. ¿Por qué? Porque ahí fue donde yo por primera vez escucho que tú eras Dios, ¿no? Y que nosotros somos dioses en acción. Y entonces, todos estos conceptos de meditar, por ejemplo, antes yo decía, yo medito y son cosas del diablo, ¿no? No sé, no estaba, olvídate, aceptado. No era ni siquiera, no podías ni siquiera hablar de esto. Entonces, muchas de mis compañeras del colegio era, ¿por qué hablas de esto? ¿De dónde estás metida? ¿Qué secta? ¿En qué secta estás? ¿No? Era difícil para mí el poder expresarme de todo lo que a mí me pasaba, lo que yo veía, cómo yo viajaba, porque yo estoy conectada con el astral, que es el gran astral, que es realmente en donde se gesta todo en el universo. ¿cómo conectar con esos chicos que tienen desde el vientre ya una conexión, que son telépatas, que pueden ver el 5D, que se conectan con otros seres que no son terrenales? ¿Cómo trabajas con los padres? Yo he tenido pacientes que a lo mejor el niño tiene asma, por ejemplo, ¿no? Y empiezo a trabajar con la mamá y la mamá tuvo un embarazo muy fuerte. Entonces, ¿por qué desde la barriga de la mamá? Porque hay que cuidar 9 meses, fíjate desde dónde, 9 meses antes de embarazarte, tienes que estar muy centrado, tanto el papá como la mamá. Y el embarazo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay una memoria. Acuérdense que las células de la mamá y del hijo van a transitar en ambos cuerpos. Así que no solo lo que siente el hijo, sino lo que siente la mamá también está transmitiéndose a través de la célula, a nivel celular, de la mamá al hijo y del hijo a la mamá. Entonces, ya con esa conexión, tenemos que entender que nuestro embarazo tiene que ser sutil, alegre, dulce, cuidado, porque estamos gestando no solamente una carne, estamos gestando el envase de un ser que viene a trabajar muy fuertemente. Hoy, sobre todo hoy, todos los niños, absolutamente todos los niños que están haciendo, son niños que tienen que estar sumamente cuidados. ¿Qué hago con los papás? Por favor, tengan una vida armoniosa, que la mamá no se altere, que el papá no se altere, tratar de llevar la vida lo más dulce posible.
Y cuando el niño nazca, aceptarlo tal cual viene. Mira, hay una frase de constelaciones que me encanta, que cuando el bebé, desde bebé chiquitito, desde recién nacido, es más, desde la panza de la mamá, decirle al niño, te doy permiso de ser quien eres. Cuando un hijo tiene permiso de sus padres de ser quien es, sin querer cambiar nada, el niño se va a desarrollar de una manera impresionantemente hermosa, porque ya tiene el permiso, porque ya no viene arrastrando todo ese lastre transgeneracional de que lo que tú decías, ¿no? Que toda la familia son médicos, pues a ti te toca ser doctor, ¿no? Pero yo no quiero ser médico, no, pues sí, porque tienes que llevar el nombre de la familia y tenemos una clínica de médicos. No, cada quien viene a hacer lo que se le dé la gana, a lo que determinó y a lo que pactó ser. Pero entonces tenemos nosotros como papás que escuchar a los niños. Muchas veces el niño quiere hablarnos y no escuchamos. Y el niño se comunica de muchas formas, no solamente hablando. Chequen cómo es su actitud. Chequen cuando se sienta, cómo come, cómo camina, cómo se expresa, cómo juega. Todo eso es una comunicación que el niño nos está dando para saber cómo está. Y siéntense con él y pregúntenles. Los niños son nuestros maestros. Los pequeños son los que vienen a enseñar al adulto, no nosotros a ellos. Entonces tenemos que estar muy abiertos a escuchar y preguntar, cuéntame, ¿qué ves? ¿Qué sientes? Y se van a sorprender los papás de niños chiquitos desde los 3, 4, 5 años, que les van a dar una de información impresionante de lo que es la existencia de la vida. Gracias, Dolly. La verdad, muy, muy, muy agradecida, muy bendecida de conectarme contigo. Tienes mucha sabiduría y hablas desde el corazón, que para mí es lo más importante de todo. Te mando un besito hasta Gracias, Texas mi amor. Muchas gracias a ti hasta Miami. y espero que nos volvamos a cruzar prontito, ¿ok? Claro que sí. Siempre al servicio. Muchas gracias, Laurita. Gracias Gracias. a ti.